última jornada de la 25ª semana de estudios romanos. Eh, Le damos la palabra a la profesora Raquel Soaje, que viene de la Universidad de los Andes, Santiago, y también ha participado en estudios romanos. Su tema a exponer está denominado La concepción de la humanidad del mundo antiguo, el pedagogo de Clemente de Alejandría. Muchas gracias. La verdad es que no pude estar en la inauguración de las 25 semanas, así es que quisiera agradecer esta participación, esta posibilidad de participar, especialmente aquí al doctor Bonocore por mantener la continuidad de esta empresa gigante que propuso don Héctor Herrera Cajas hace 40 años, ¿no? Así que bueno, vaya mi agradecimiento. La historia de la urbanidad ha sido formada en las últimas décadas por numerosos autores que han valorado su importancia en relación a los ideales de las élites reflejados en el modo de comportamiento social a través del tiempo. Citemos, por ejemplo, a Frédéric Rubillois. Cortesía ha planteado la actualidad de esta temática antigua, mencionando la preocupación de los franceses contemporáneos por las buenas maneras. Tuve ocasión de estar en Francia y me sorprendió que en la casa en la que estamos invitados había platos, así estos platos, ¿no es cierto?, más informales. Había reglas ¿cierto? Primero al del lado, no comer con la boca, etcétera, ¿no? Entonces, de repente me resultó muy simpático. En segundo lugar, Nancy Sherman, dedicada a la relación de las buenas maneras con la moral, retoma el de Cicerón, dando que el fue de lectura obligatoria en las clases cultas hasta el siglo XIX y que en él se refleja la visión estética de que el decoro está inseparablemente unido al carácter virtuoso. En el ámbito de los estudios acerca del mundo greco-romano existen a la temática de la urbanidad, entre los que mencionaremos el de Edwin Early Rome Urbanity, que se refiere al concepto de urbanitas en Cicerón, el de Michael Lloyd, The Politeness of Achilles, se dedica a estudiar los modales de Aquiles, estrategias de la conversación en Homero, el de Graves Thompson, Senatorial Courtesy, que analiza la cortesía desde el ángulo de la conducta senatorial en Roma. Por otra parte, desde el área de estudios sociales, no podemos dejar de mencionar el aporte que realizó Herbert Elias, pionero en esta materia, cuando en su estudio sobre el proceso de la civilización hizo modos de comportamiento desde la Edad Media en adelante para indagar acerca de las formas de autocontrol que desembocaron en la conformación de la civilización occidental. Trabajo complementado con los estudios de Foucault referidos al control del cuerpo también en medio de la disciplina, y de Alan Corbin, quien desde esta misma perspectiva analiza específicamente el tema de la urbanidad. En cuenta ahora la obra de Clemente de Alejandría, a quien nos vamos a referir en esta exposición, existen numerosos estudios dedicados a rescatar distintos aspectos de la misma. En primer lugar, tenemos que citar la introductoria a pedagogo, el texto que vamos a trabajar, Marrou. Justamente nos resulta muy enriquecedor porque resalta los aportes fundamentales del tratado, sobre todo en el ámbito moral. Otro artículo, para algo dedicado a la obra del Alejandrino y que relaciona con el nuevo, que es el Las Palas, dedicado a poner de relieve la dinámica de la paideia cristiana en los estrómata. Y en el mismo ámbito debemos seguir el estudio pionero de Werner Jäger acerca de la relación entre el cristianismo primitivo y la paideia griega, que dedica un capítulo a alejandrinos, Clemente y Orígenes. Por otra parte, José Vázquez ha escrito 3 artículos sobre el periodo de Clemente, referidos en primer lugar
a la literatura grecorromana, en segundo lugar a la filosofía pagana, subyacen a esta obra, y en un tercer artículo el autor se dedica al estudio de la alta sociedad de Alejandría, siglo segundo y tercero, ¿no es cierto?, que sería la época de Clemente, y asegura allí, ¿no es cierto?, que son una fuente importante para el estudio de los usos y costumbres de la élite alejandrina, lo cual no coincide mucho con la opinión de Marx, que pensaba que hay que aprender a leer un texto, cito, con el espíritu que el autor lo ha concebido. Clemente lo escribió para enseñar la moral a los queridos alejandrinos y documentar la cotidiana del imperio. Por lo tanto, asegura el historiador francés, debemos tomar los libros docentes son una salva y no un relato etnográfico. Sobre esta base, nuestro trabajo apunta a conocer cómo Clemente de Alejandría, un autor cristiano del tercero, griego de nacimiento, que vivió en la región de Alejandría en la época de Cómodo, en Septimio Severo, representa la herencia clásica de las normas de urbanismo en su obra El Pedagogo, a pesar de las críticas que realiza a las costumbres paganas en general, tratando de identificar aquellos elementos que, aunque paganos, fueron más propicios para la formación cristiana. Para introducirnos en el análisis de estos aspectos tratados en El Pedagogo, consideramos indispensable realizar algunas precisiones conceptuales. En primer lugar, debemos considerar quién es el pedagogo. Etimológicamente, es bien sabido que el término de pedagogo se refiere al pedagogo griego, aquel tutor que conducía al niño en su educación. Su misión consistía en velar por su comportamiento, exigir unos modos correctos con el estilo de vida de la sociedad en la que se desenvolvía. Según Rodríguez Adrados, la crianza se identificaba en un comienzo con la paideia, pero en época de los sofistas y de los socráticos, el término tomó un sentido superior y se amplió para indicar la educación del hombre hasta la muerte y sobre todo la formación moral basada en la búsqueda de la verdad, tiene por finalidad orientar el comportamiento de la vida. Fue en este aspecto el que rescataron de la paideia, el que rescataron identificándolo en cierta medida con el término latino, que cabe aclarar que no hay una coincidencia exacta de ambos conceptos. Clemente de Alejandría, como heredero de la concepción crítica de la paideia, la plasma de un modo evidente en su obra El Pedagogo, la cual, en opinión de Feinstein, constituye una muestra de cómo, en el contexto imperial romano del siglo III, el cristianismo hizo suyo el ideal civilizado y aristocrático del legado griego y, de una manera especial, los ideales estéticos y éticos. El autor cristiano identifica al pedagogo con el logos divino, quien se sirve de múltiples recursos para conducir al niño, que es el ser humano, a su salvación. Según el autor, sin duda nosotros obramos con una evocación de la infancia, los más bellos aspectos bienes de la vida, llamándolos paideias. Y luego precisa, considerar que la pedagogía es la buena conducta de los niños hacia ambas referencias nos introducen en el marco filosófico en el cual se inserta el alejandrino, que según en su libro sobre el platonismo de Clemente de Alejandría, supone un sincretismo entre el platonismo y el estoicismo. De acuerdo con la opinión de Marrou, esta filosofía formaba parte de una cultura común en la época, aunque existía una minoría a la que pertenecía Clemente que la había estudiado en profundidad. Es necesario, por otra parte, que el autor alejandrino hace referencia a los estilos propios de la vida pagana para diferenciarlos de aquel que es adecuado a la vida del cristiano. Conviene advertir, sin embargo, que no necesariamente refleja la vida pagana de la época, sino la vida pagana en general, por lo mismo que decíamos antes de la opinión de Marrou, ¿no es cierto? Cita mucho a los autores antiguos, a los clásicos, y de allí saca muchas de sus impresiones de los modos de conducta. Ese ideal apropiado para el cristiano se inserta, como bien lo ha puesto de manifiesto Marrou, por una parte en el marco de una moral racional, regir su comportamiento, pero a ella se le añade la moral evangélica, como no podría ser de otra manera. Pero además señala normas prácticas de comportamiento acerca de diversos aspectos de la vida cristiana,
como son la comida, la bebida, el modo de vestirse, el calzado, el sueño, el mobiliario, la suntuosidad, la conversación, entre otros. Su pasión por legar a sus hermanos en la fe aquellas normas es probablemente un signo de que él pertenecía a un sistema aristocrático en el que importaban los modales correctos, puesto que constituían un signo de distinción. Que sus consejos inviten a los cristianos a comportarse como conviene en el ambiente en el que deben desenvolverse. Definimos entonces quién era el pedagogo. En segundo término, debemos considerar la concepción de la urbanidad que hemos utilizado en nuestro estudio, la cual retoma uno de los 3 sentidos de Urbanitas que ya existía en Cicerón, referido al refinamiento que distingue a la persona, sus buenas maneras, su buen gusto, en definitiva, por su conocimiento de la cultura que le orienta a vivir todo lugar. En este sentido, Urbanitas, nos dice Remage, también podría considerarse como sinónimo de humanitas. Al respecto, Marrú afirma, cito, a través de estas menudas prescripciones hay todo un ideal racional que recupera el viejo ideal humanista de la vieja cultura helénica, el ideal civilizado, ideal estético, hecho de distinción, de gusto, de buenos modales. Para orientar al cristiano de vida que le corresponde para una vida feliz, Clemente recurre a esos autores antiguos que ofrecen una descripción pictórica de las costumbres de diferentes épocas. Blázquez ha realizado un estudio detallado de la literatura grecorromana utilizada en la obra del pedagogo. Desfilan ante nuestros ojos griegos y romanos, algunos mencionados que no aparecen citados, pero de los cuales se puede deducir que fueron fuente importante para el autor. Entre ellos destaca Homero, Hesíodo, los líricos, Píndaro, Simónides, Safo, Baquílides y otros, los Sófocles, Eurípides, sobre todo los comediantes, Aristófanes, Menandro, también referencias a Platón y Aristóteles, y entre los autores romanos que también le han servido como fuente, cabe mencionar a Cicerón, Varrón, Virgilio y entre otros. Vale la pena destacar la actitud conciliadora de Clemente respecto de los clásicos, que lo diferencia de la de otros autores cristianos que abiertamente la rechazaron. Por otra parte, es necesario dejar constancia que el autor recurre también con frecuencia a las Sagradas Escrituras y cata ejemplos bíblicos de conducta. Pasaremos entonces a los modos de comportamiento. Entre los diversos aspectos que trata Clemente, vamos a considerar aquellos que a nuestro juicio presentan de manera más plena los rasgos de urbanidad que engalanan a una persona. Destacaremos en primer término las normas a la alimentación, sobre las cuales Clemente se detiene en forma detallada, porque constituye una de las expresiones humanas que más reflejan los buenos modales. En segundo término, analizaremos la política de conversación por ser un aspecto clave de la vida social que apunta a la comunicación con el prójimo y aparte, ¿no es cierto?, también el Humanitas está vinculado específicamente a ello. Y en tercer término, quisiéramos detenernos en aquellos consejos que hacen alusión a conductas corporales adecuadas e inadecuadas, según el autor, porque diferencian al bien nacido de la persona vulgar. Entraremos entonces de lleno en el tema de la alimentación. En el libro segundo, Clemente presenta sus intenciones de abordar el tema del comportamiento de cada uno respecto de su cuerpo, de cómo es necesario dirigirlo. Los aspectos principales que exigen ese control se refiere a la alimentación. Escribe enseguida una serie de conductas que considera esenciales, tales como incorporarse sobre el triclinio y con los platos quedando boquiabiertos, mojar las manos en la sal, tender cada instante el plato, comer y beber a la misma tiempo, o bien hablar y comer en forma simultánea. Todas ellas constituyen signos de intemperancia, por lo cual señala a continuación el modo de comportamiento adecuado en la mesa. En este sentido, considera prudente actuar reposadamente en los banquetes, sin precipitarse, dejarse llevar por la como también primero en dominarse y en mostrarse indiferente, incluso retirarse antes que los demás comensales de manera discreta en signo de temperancia. El excesivo refinamiento de los manjares es criticado por Xenofón de los persas en su y Clemente se hace eco de dicha crítica cuando asevera,
cito, es adulterado por funestos artificios culinarios. Fin de la cita. Luego, sin embargo, demuestra su erudición respecto a los sabores diversos en cuanto a carne, pescados y aves de todas partes del mundo, y la variedad de manjares, bien a despreocuparse y no dejarse dominar por ellos, ni servirles como esclavos. Platón, cuando dice que no hay que privar de postres ni de miel a quienes toman como sus alimentos. Además, cuando a la frugalidad y a evitar salsas, aclara que ello no significa falta de educación. Sus críticas a un modo de comportamiento inmoderado respecto de la comida se fundamentan por una parte en la salud corporal que exige una alimentación parca, que la glotonería es perjudicial para el hombre, ya que el cuerpo sea propenso a la enfermedad. En este sentido afirma, cito, se dice que el cuerpo de los niños al crecer logra un desarrollo si la alimentación es parca. Fin de la cita. Pero además, su actitud crítica hacia el comportamiento inadecuado en la mesa se fundamenta en la decencia, como queda de manifiesto en el siguiente párrafo. Nuestro propósito es abstener de toda grosería y desenfreno, con moderación lo que se nos ofrezca, sin lavarse las manos, ni el lecho, la barba, antes bien conservar un aspecto digno, que no busca tentación alguna, no hacer muecas ni en el de la deglución, sino procurar tender la mano con orden y a intervalos. También debe procurarse no hablar mientras se come, que la voz se torna desagradable y confusa ante la presión de las partículas llenas y el agobio de los alimentos sobre la lengua, perdiendo con ello su naturalidad y emitiendo una pronunciación. Fin de la cita. Por toda su exposición acerca de la comida se fundamenta en las enseñanzas Escrituras y en particular de San Pablo, representada en el precepto, ora comáis, ora bebáis, hacerlo todo para gloria de Dios. Luego de esta descripción, podemos constatar que como fundamento de estas normas subyacen dos aspectos importantes. En primer lugar, acá la sobriedad en el uso de los bienes de este mundo, deben ser el fin para el que fueron creados y no para buscar en ellos el placer. Cito, que nuestro alimento sea frugal y nos permita estar despiertos. En segundo lugar, sube a todos estos preceptos la virtud de la moderación o eufrosine, pues manifiesto por el antiguo adagio que el autor coloca en boca del pedagogo, asegurando que es necesario comer para vivir y no por proporcionar gusto a nuestro apetito. Esta medida de la acción debe regir en todo momento, tanto en lo relativo a la comida del propio cuerpo, pero también por el bien del alma. En este sentido se hace eco a la vida voluptuosa de quienes pasan su existencia alrededor de las mesas italianas y cusanas en esta vida feliz. Es decir, que la virtud es el fundamento de la regla de conducta a seguir para la alimentación, pero se va a Aristóteles para reforzar esta idea, apuntando que en el ejercicio de la virtud se asienta la verdadera felicidad. Observamos por último cómo el griego también en el fondo complementa con el ideal cristiano que debe ser, según el autor, a la verdadera simplicidad que, según creo, dice, surgió el Señor cuando bendijo los panes y los peces y partió entre sus discípulos, dándoles aquello ejemplo de sencillez en los manjares. Fin de la cita. Vamos ahora a considerar la conversación. Con respecto a la conversación, cabe advertir como antecedente de reunión del banquete es el amor, tal como lo plantea Platón, y lo que es la disposición amistosa de los concurrentes. Por lo tanto, no cabe en la conversación expresiones de modo o impertinentes, excepto en contadas ocasiones en que los viejos hacen bromas a los jóvenes con un fin pedagógico, idea que ya aparece en Plutarco con un ejemplo concreto aplicado a un joven tímido y añade además: y si hay hombres amantes de bromas y de chistes, nuestra mejor medida será el silencio, dejando de lado discursos superfluos como las fin de la cita. Por otra parte, sugiere mesura en las palabras que se impone incluso a aquellos que son sabios, porque es un bien propio de una edad experimentada, que el silencio es apropiado para los jóvenes y es una virtud en las mujeres. Me van a perdonar y las señoritas, pero estas estaban ya en los clásicos, en Sófocles la segunda y en Simónides la tercera.
voz, pues es de locos hablar a gritos y también es signo de vulgaridad. Asimismo, emitir un hilo de voz es propio de persona insensible para con el prójimo y señal de autosuficiencia. Una vez más promueve la mesura en la voz, propia del hombre sabio, que evita la ampulosidad, la distancia y la profusión de las palabras. En este sentido, tampoco debe haber exceso en la conversación, ni decir muchas cosas, ni entretenerse hablando con otros apresurada y atolondradamente. Se debe también, por decir, dejar la justicia a la voz misma y también, imitando al prudente Odiseo, cerrar la boca a los que hablan a gritos e inoportunamente. Fin de la cita. Censura también conversaciones licenciosas y haciéndose eco de Plutarco, asegura que, cito, el hecho de ser desordenado en las palabras habitúa a ser incorrectos en el obrar y el ejercitarse en ser prudente en la palabra es resistir el libertinaje. Fin de la cita. Para reforzar la idea, cita el poeta Menandro cuando sentencia que comillas, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Fin de las comillas. Asegura que el pedagogo no nos permite pronunciar palabras indecentes. Si se despierta Clemente en estos tiempos modernos, creo. El pobre se vuelve a morir enseguida. Por último, se preocupa de los en la conversación. Si en una conversación la mirada sea sesuda, la torsión y el movimiento como también los gestos de las manos. Fin de la cita. Detalles de estas reglas diferenciar aspectos sobresalientes. En primer lugar, el contenido de las conversaciones, que debe basarse fundamentalmente en la prudencia, se ejercita al hacer uso de la palabra, como ya recordaba Cicerón en el De Officis, y luego un segundo aspecto más vinculado a la urbanidad, que hace referencia a los buenos modales que deben tenerse en cuenta en todo momento. Se reúnen elementos claves en la pedagogía del alejandrino, por una la preocupación por el propia de un buen cristiano, y en segundo lugar, la preocupación por las formas, que Clemente rescata de una mentalidad aristocrático propia del ambiente en el que le corresponde desenvolverse. Pasaremos a las conductas corporales adecuadas. A continuación, Clemente se introduce en un campo que, según opinión de Marrone, es propio de una moral estética y aristocrática. Una serie de consejos de urbanidad propios de las épocas cultas, papadas tradicionalmente de un estilo de vida refinado. Las frecuentes alusiones a conductas que demuestran falta de educación, de la elegancia en los movimientos y posturas y el deseo de agradar a los de actitudes racionales y adecuadas avalan esta afirmación. Resulta pintoresca la descripción de este tipo de conductas que tienden a los más variados aspectos. Por ejemplo, señala como inadecuado rascarse violentamente, la nariz mientras se bebe, o bien sonarse a la vez. Conductas que pueden provocar desagrado y más precisamente náuseas en los convidados. Además, indica emitir sonidos silbidos y hacer ruidos con dedos para llamar a los criados. Deben evitarlo los hombres racionales, de ser irracionales. Fin de la Bien hace referencia a los ruidos corporales, provocados por la meditación o bien por el estornudo. A este respecto dice, cito, resulta realmente signo de mala educación exagerar en vez de actuar. Parece aquí uno de los tipos morales esbozados por Teofrastos, sus caracteres, que hace alusión a que carece de buenos modales. Los consejos se focalizan también en los jóvenes y el autor recurre a Aristófanes para indicar cómo deben sentarse, cruzar los pies, ni apoyar los unos sobre otros, tampoco poner las manos en el mentón, mantenerse firmes, pues lo contrario constituye una conducta vulgar, censurable en un muchacho. Asimismo, cambiar de postura a cada instante es signo de ligereza. Reírse a carcajadas se consideran también actitudes contrarias a la. Cito, los que están se ríen a carcajadas y luego, yo no sé cómo, condicionados por se ven arrastrados por un horrible llanto. Fin de la cita. Con respecto al modo de pasarse, aconseja, cito, también desterrar la excentricidad en el andar, preferir la dignidad y la serenidad, no el paso lento en exceso, ni el contonearse por las calles, ni atropellando. Fin de la cita. El
criterio a seguir en los distintos casos debe ser evitar la fealdad ante los ojos de los demás y actuar, por lo tanto, con decoro. El decoro, según lo hemos expresado en otra oportunidad, aquí en esta misma semana de estudios romanos, supone la ejecución de toda acción con un sentido estético para agradar a los demás. En realidad, el ornato de la vida, en opinión de Cicero, se puede percibir en la conducta del hombre por el orden, igualdad y arreglo de sus acciones y palabras con todo lo que lo rodean, sin atender a que sea noble, sabio. En definitiva, Cicerón, aquel que guarda compostura en todas las circunstancias y lugares debe comportarse con decoro, y así demuestra la existencia de la naturaleza humana, su naturaleza individual, y realzando de este modo de la propia persona su cultura. En el caso de aquellas normas, es posible descubrir un criterio estético que se basa en una concepción peculiar de belleza vinculada al estoicismo, identificada como categoría que busca hacer agradables las acciones a los ojos del prójimo. Remitimos aquí a Tartakiewicz. Su obra, Historia de 6 ideas, analiza en particular la evolución de dicho concepto. Constatamos en este sentido que la belleza se confunde, por una parte, la equilibrio de las partes en orden a la constitución del todo. Ya estaba, la retoma de Platón, además Platón de los pitagóricos, pero también se traduce en el modo conveniente de actuar, tal como lo destacaba, por ejemplo, Cicerón al afirmar, cito, así como la belleza del cuerpo atrae a los ojos por la proporción de sus miembros y deleita por sí mismo que todas las partes armonizan entre sí, así también lo decoroso logra la aprobación de aquellos con quienes se vive, la orden, la constancia y la moderación en todo cuanto se dice. Cabe, sin embargo, que Clemente alude a una concepción cristiana y espiritual de la belleza, según la cual el hombre en quien habita el logos es realmente bello porque refleja la belleza de Dios mismo, y en este sentido afirma, cito, la mejor belleza es la del alma cuando está adornada del Espíritu Santo. Fin de la cita. Ahora, insiste Clemente que existe otra belleza en el hombre y que se identifica con la caridad, aquella virtud que supone el amor al prójimo por amor a Dios. Conclusiones. El análisis realizado permite constatar que Clemente rescató y preservó los ideales clásicos en lo referente al ámbito de la urbanidad, valorando su relación y aporte en la formación de las virtudes cristianas, y estuvo dispuesto a recoger estos preceptos en la medida en que no entrara en contradicción con el ideal evangélico. Esto demuestra que no provocó una ruptura con el mundo antiguo en el área que nos ocupa, sino que más bien se nutrió de enseñanzas sobre cuya base se insertaron las prescripciones testamentarias y, por supuesto, evangélicas, que contribuyeron en el proceso de formación del ideal de vida cristiano, el cual desembocaría en una práctica asignada por la nueva fe. Pero además de estos preceptos serán una fuente permanente de luz en las diversas manifestaciones de la vida cristiana, tanto vertiente secular como regular, pues los veremos aparecer también en las reglas monásticas tardoantiguas, a través de las cuales transmitirán al mundo medieval, predicando la moderación en la comida en los diversos aspectos de la vida, como así también el decoro en las relaciones en la conversación. Por último, y en un sentido más profundo, estas normas de urbanidad rescatadas de la herencia clásica suponen para el cristiano el ejercicio de la virtud de la caridad, puesto que implicaban también una preocupación permanente por agradar a los demás, no por el mero hecho de la conveniencia personal, sino por ser bellos y amables a los ojos de Dios. Nada más.